Bueno, hoy como técnica, miren lo que es esto, por favor, divino, divino. Obviamente que es un granny muy conocido. ¿Qué cambios le hice yo? Lo tejí todo en media vareta. Por lo general a este granny lo vemos hecho con varetas. Y con varetas solamente hice la florcita, pero miren qué diferencia. Este está tejido con hilo de macramé, que es un sueño para hacer un montón de trabajos. Y este está tejido con la lanita finita doble, o sea que con un grosor de aproximadamente 2,5 3 milímetros, y queda de este tamaño, que queda fantástico si quieren hacer mantas o si lo quieren hacer en hilo de algodón. Podemos hacer manteles, caminos de mesa, guardas, bueno, infinidad de ideas, obviamente. Así que vamos a hacer hoy este trabajo precioso, que lo miremos como lo miremos. Miren qué bonito que queda esa florcita en la esquina y con una combinación de colores que incluso se puede hacer todo en un solo tono alrededor y la florcita sola en color, o podemos elegir hacer solo una hilera de cada color o combinarlo, por ejemplo, con el borde y hacemos un color, uno de borde, otro color, otro del borde, y así en líneas diferentes. También se puede hacer y queda fantástico. Bueno, lo voy a apoyar por aquí a esta belleza y les muestro. Acá voy a volver a tejer con esta lanita que es finita, pero en este caso la voy a hacer con una sola hebra, así que me va a quedar pequeño, quizás como este o un poquito más grande que este, porque vamos a tejer con una sola hebra. Y lo voy a tejer con una aguja de acero número 2 o doble cero o 1,75, 1,50. Ustedes van a elegir si tejen con algún material, que puede ser también hilo de algodón finito, pero en este caso yo lo voy a tejer con esta lanita tan bonita que es finita también, que es como para prendas de bebé o como para tejer a máquina. ¿Ven? Es bien bien finita, así que el granny nos va a quedar chiquitito. ¿Cómo vamos a comenzar? Por el centro de la flor. Miren, acá yo voy a comenzar con este color bien clarito que queda muy muy lindo. Vamos a hacer un anillito mágico o nudo deslizado, y dentro del anillo voy a tejer, ahí, vamos a tejer medias varetas. Entonces voy a levantar una cadenita, tomo lazada y voy a tejer la primera, que siempre inicio así mi primer media vareta. Y así voy a ir forrando el anillito con medias varetas hasta obtener 16 puntos. Bien bajito. Tengo los 16, voy a cerrar el anillito un poco para poder cerrar este círculo pequeñín que hice acá. Lo cierro con un puntito deslizado sujetando el primero. Voy a hacer un nudito y a buscar un piquete, porque yo voy a ir combinando colores. Entonces el centro, solo el centro va a ser en este color así amarillito muy clarito, y ajusto. Siempre hay que tener cuidado que no se nos vaya a romper la hebra, que de hecho si se rompe, bueno, lo hacemos de vuelta, no pasa nada. Entonces vamos a tratar de cerrarlo lo más ajustado posible. Luego vamos a enhebrar esto en una agujita y le hacemos unas vueltitas escondiendo la hebra y algún nudito, como para que este centro no se desarme. Yo por ahora lo voy a dejar, esto lo voy a hacer luego, y voy a empezar a combinar los pétalos de esta flor. Miren qué bonito. Voy a buscar mi color. Bueno, acá en este diminuto centrito vamos a empezar a hacer los pétalos. Van 8 pétalos. Tenemos 16 medias varetas. Entonces vamos a tejer en un punto un pétalo, saltamos uno de base y en el próximo viene el otro pétalo. Bien, recuerden que vamos a ir intercalando. Entonces entro en cualquiera de estos puntitos, traigo mi lazadita y tejo 3 cadenitas, porque les recuerdo que los pétalos los hice con vareta. Entonces, ¿qué vamos a lograr aquí? Un puntito que lo podemos llamar nuez, un punto pochoclo, bueno, el nombre que ustedes conozcan es este punto. Y lo vamos a hacer con 5 varetas. Acá tengo la primera, en el mismo espacio voy a tejer lo que sería la segunda vareta, y así hasta obtener 5. Tengo 3,
4 y 5. Si alguien lo desea y quiere hacer algún puntito más, lo puede hacer. Bueno, tengo aquí las 5 varetitas. Voy a soltar este puntito aquí y vuelvo a la primera. En este caso, la primera aquí es con cadenitas, porque iniciaba el punto. ¿Ven? Paso mi aguja y voy en búsqueda de ese rulito que dejé atrás. Lo engancho y lo voy a traer. Ahí lo paso por la primera vareta y a partir de aquí voy a contar 3 cadenas. 1, 2, 3. Miren qué chiquitito que queda. Bueno, ahora tomo la lazada y recuerden, voy a saltar un punto de base y en el próximo vuelvo a repetir este punto nuez. Ahí voy a soltar un poquito la hebra. Tejí una vareta, 2. Este punto ya es muy visto y también lo hemos hecho muchas veces en el canal, en muchísimos proyectos, y queda realmente precioso. Tengo 1, 2, 3, 4. La verdad que es diminuto. Ahí, porque como la lanita es bien finita, ahí. Tengo los 5 otra vez. Dejo el rulito ahí suelto, el punto, voy a la primera vareta, paso mi aguja y voy a buscar ese rulito que dejé, lo traigo para pasarlo por la primera vareta y cuento 3 cadenas. 1, 2, 3, que va a ser la separación. Y reinicio. Recuerden saltar un punto de base, nos tenemos que fijar bien y más cuando tejemos con hilo tan finito. Pero bueno, yo quería mostrarles como la muestra está ya hecha con esta misma lana pero doble, entonces el tamaño es diferente. También está tejida con una aguja mucho más gruesa, que la podemos tejer con una aguja desde 3,5 para arriba, 4, 4,5, cuando tejemos con lanas o hilos más gruesos. De todas maneras es siempre como estemos acostumbrados a tejer. Va a variar no solo el material, sino también nuestro modo de tejer. Bueno, así me voy a quedar cerrando estos puntitos hasta obtener los 8 pétalos, ¿sí? Así que me quedo tejiendo porque esto ya lo hemos visto. Miren el tamaño de esta flor, por favor. Diminuta, divina. Bueno, tengo las 3 cadenitas. Voy a buscar por detrás del primer pétalo, aquí, pincho y cierro con un punto deslizado, una cadenita para hacer nudo, porque como les decía, yo voy cambiando los colores y voy combinando para que este graní quede mucho más bonito. Todas estas colitas que voy dejando, luego las voy a enhebrar y las voy a esconder, pero primero voy a ir tejiendo y luego voy a dejar ese trabajito para más tarde, cuando terminemos o cuando vaya terminando. Acá elegí un verde que es muy bonito, que es lo que me va a hacer a modo de hojitas, digamos, porque le queda lindo, me gusta como le queda el verde. Y vamos a hacer así, ya comenzamos a hacer lo que sería el granil cuadradito. Vamos a elegir una de estas esquinitas, uno de estos arcos, digamos ahí, y tejo 2 cadenitas o tejo una cadenita y la media vareta. ¿Ven? 2 cadenitas porque es la altura de una primer media vareta. O tejo una, tomo la lazada y hago la primer media vareta, que por lo general yo la tejo así. Ahí, tengo 1, 2 y 3. Este espacio va a ser una de las esquinas, pero yo por lo general comienzo los granis siempre en una esquina, porque quiero que la subida del primer punto, quede como escondida. Por lo general me gusta comenzar en las esquinas. Voy a separar con una cadenita y en el arco que sigue vuelvo a tejer 3 medias varetas. Ahí 1, 2 y tengo la tercera. Vuelvo a separar con una cadenita y acá en este arco me corresponde hacer la segunda esquina. La primera solo hicimos la mitad, o sea que hice la mitad de uno de estos pancitos. Entonces acá hago 1, 2, 3 medias varetas,
separo con 2 cadenitas y vuelvo a tejer en el mismo espacio 3 medias varetas. Entonces así yo estoy formando la primera esquinita completa. ¿Por qué? Porque cuando dé toda la vuelta, recién ahí voy a completar la primera esquina que hice aquí. ¿Ven? Voy a completar como esta. Miren qué bonito que queda con media vareta. Por lo general este granny se ve tejido todo con vareta. Pero me gustó mucho esta combinación de media vareta y que haga el punto como mucho más cortito. No sé, me gustó mucho más, así que yo se los comparto de esta manera. Pero como siempre digo, ustedes tienen opción y van a elegir. Ahí va de nuevo una esquinita, entonces hago 3, 2 cadenas y 3 medias varetas. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vueltita. Miren, acá completé, vieron que les dije que yo iba a dar toda la vuelta para completar esta esquinita. Ahora voy a hacer 2 cadenitas y cierro aquí en el primer bloquecito, en este primer pancito, con un punto deslizado. Porque yo voy a cambiar de color nuevamente. El verde era un toque que me gusta mucho como queda, pero hasta aquí lo voy a hacer llegar. Estas hebritas, como les dije recién, luego las vamos a esconder. Ahora elijo otro color y ya comenzamos a darle la formita característica que tiene este granny. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar solo una esquina del granny, porque es la característica de este motivo. Entonces voy a elegir una de las esquinas, aquí, con mi nuevo color, y voy a empezar a tejer una cadenita, porque vamos con medias varetas, ahí. O 2 cadenitas para dar altura a la primera media vareta, o la media vareta, como ya les mostré que yo hago. Ahí tengo una. Está bien chiquitito esto. Tengo 2 y 3. Solo vamos a hacer 3 en esta esquina. Ahí. Una cadena para separar y en el huequito que viene, aquí en este arquito, volvemos a hacer este pancito de 3 medias varetas. Ahí tengo las 3, salto al hueco de al lado, siempre lo vamos a separar con una cadenita cuando es en los laterales y con 2 cadenitas cuando es en las esquinas. Acá solamente vamos a hacer una esquina, ahí, voy a soltar un poquito la hebra, 2 cadenitas y nuevamente en esta esquina volvemos a tejer las medias varetas. Ahí, una cadenita, así hasta llegar a esta esquina, que vuelvo a hacer un solo pancito de 3 medias varetas. Me quedo tejiendo. Bueno, acá voy a hacer otra hilera del mismo color, pero es lo que les comentaba. Si ustedes quieren combinar con un color nuevo y hacer hileras de diferentes colores, lo pueden hacer. En este caso, yo voy a hacer 2 hileras por color, como por lo general se ve. Pero, obviamente, esto es jugar. Si quisiera terminar todo el granny con este, por ejemplo, hoy yo estoy tejiendo con el celeste, termino todo el granny con el celeste. Si yo quiero terminarlo aquí al granny y hacerle todo un marco de color, también lo puedo hacer y queda muy bonito en estos tamaños. El tamaño lo van a elegir ustedes. Entonces, yo les muestro cómo vamos a hacer, igual que la muestra, pero con otros tonos. Miren, ahora voy a levantar una cadenita giro y voy a levantar otra cadenita más para dar altura y una cadenita más que va a ser de separación. En total hice 3 cadenitas. ¿Pero por qué? Porque estoy tejiendo medias varetas. Si estuviese tejiendo varetas, tengo que hacer 4 cadenitas. Entonces voy a tomar lazada, voy a saltar al huequito que sigue y comienzo a tejer las medias varetas en pancito, ahí, en grupo. Entonces, en esta esquina me tiene que quedar este huequito, ¿eh? Luego de repetir exactamente lo mismo, vamos rellenando estos huequitos hasta llegar a la otra esquina. Acá completamos que va entero y repetimos lo mismo. Cuando llegamos acá se termina solo con una media vareta, pero cuando llegue acá les muestro. Por el momento me quedo tejiendo porque esto es muy fácil.
Acá llegué al último pancito, entonces voy a hacer una cadenita y ahora sí tejo una media vareta. La pincho bien en el borde, en el punto de orillo. Ahí. Y cierro. Ahí. Y voy a hacer una cadenita porque cambio de color. ¿Qué tengo que hacer? Voy a repetir el mismo movimiento de ida y de vuelta. Solo que aquí vamos a comenzar en el huequito. O sea que voy a traer mi color nuevo. Solo que acá, ¿ven? Tenemos que completar este huequito como hice con esta primera hilera. Acá van a venir las medias varetas. O sea que hago el grupito de 3. Y luego es repetir exactamente lo mismo las 2 hileras. Así que yo me voy a quedar tejiendo estas 2 hileras y luego les muestro cómo vamos terminando todo el contorno. Miren cómo tiene que quedar. Acá ya le di las últimas 2 vueltitas y les comentaba, si ustedes quieren hacerlo crecer un poquito más, obviamente lo pueden hacer. Bueno, acá es simplemente dar toda una hilera para cerrar todo este trabajito, este dibujo que se forma con el mismo punto, solo que lo vamos a enmarcar todo con los pancitos. ¿Bien? Tengo 2, voy a hacer una más, 3, porque voy a comenzar en esta esquina. Esta esquina, como todas las esquinas, se va a hacer con 2 grupitos. Y acá es simplemente ir saltando. Ven que voy a soltar un poquito más de hebra, ahí. Saltando huequito por huequito estas ventanitas que nos quedan y lo vamos rellenando con los pancitos, con estos grupitos. La verdad que queda muy bonito. Luego como final yo le doy una vuelta de punto bajo, pero pueden ser arcos de cadena. Yo lo hago con punto bajo y después se puede coser o lo podemos unir con punto deslizado, un cuadrito con otro, o lo podemos coser a mano o con arcos de cadena como decía recién. Bueno, la terminación cada uno le va a dar a gusto. Acá, miren, acá nos encontramos justo con esta esquinita, entonces hice una cadenita y en este espacio hago solo un grupito, ahí. Porque tenemos que lograr enmarcar con estos pancitos. Acá en este hueco vuelvo a hacer otro grupito. Ahí van las 3 medias varetas. Acá separo con una cadenita. Y en este hueco que me queda aquí van 2, porque es una esquina. Entonces hago el primer grupo, 2 cadenitas, y el segundo grupo. ¿Bien? Ahí. Solo que quería mostrarles porque teníamos que avanzar sobre estas hileras. Y es lo que les quería mostrar, cómo hacerlo. Pero luego es repetir exactamente lo mismo aquí y aquí. Y cuando nos encontramos en este lateral, que también tenemos que unificar todo esto, repetimos este mismo movimiento. Se los cuento porque es súper fácil, así que yo me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno, acá terminé de dar toda la vueltita y queda un precioso marco. Entonces en este punto elegimos, queremos hacer arquitos de cadena, hacemos arquitos de cadena para unir un granny con otro. Queremos hacer puntos bajos como voy a hacer yo, podemos hacer puntos bajos y luego se pueden coser o se pueden unir con puntos deslizados un granny con el otro cuando queremos hacer algo un poco más grande. Entonces simplemente me quedo tejiendo punto por punto, ahí, un puntito bajo, simple, miren qué fácil. Y vamos enmarcando con puntitos bajos. Aquí tengo la tercera media vareta, donde está el arquito de cadena, va un punto, y aquí donde están las medias varetas van 3 puntos bajos. Así, fácil, vamos a ir dando toda la vuelta y a terminar de darle este marquito que le queda tan bonito, miren. Se los voy a traer aquí. Este es el pequeño, ven que yo le hice todo un bordecito con punto bajo una vez que termine con los pancitos. Y acá igual, solo que acá era un poquito más grueso y con una aguja más grande. Miren qué bonito, así que me quedo tejiendo este otro
para terminar, y la verdad que se puede disfrutar este granny en un montón de proyectos. Espero que les guste, que lo disfruten y que hagan cosas bonitas. Recuerden, mantas, chales, lo que a ustedes se les ocurra, porque da para mucho. Es un granny muy muy bonito y vistoso.